Hermanas, tardes ya, perdón. Voy a compartirles pantalla. La enseñanza. Listo, mis amadas hermanas. Entonces, como ya todas lo saben, hoy vamos a ver un tema muy especial, muy importante para nuestras vidas, y es acerca de, como lo dice el título de hoy, perdonando a su manera. Entonces, son cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer, que el Señor ha hablado en nuestras vidas, pero hoy queremos enfatizar cómo el Señor nos da las herramientas para cumplir con este mandato, con el perdón que debemos tener en nuestras vidas. Y muchas veces en nuestras vidas tenemos excusas para perdonar. Entonces tenemos muchas razones en nuestra vida que decimos, no, es que yo no puedo perdonar a esa persona porque me hizo esto, porque me hizo lo otro. Bueno, cada una de nosotras sabe en su corazón porque hay personas a las que pensamos que no podemos perdonar. Una primera excusa que podemos tener y que se escucha mucho, sobre todo en el mundo, dice, no, pues que yo no soy Dios, es que Dios es bueno, es bondadoso y Dios puede perdonar, pero yo no puedo. Y hay muchas frases en el mundo que dicen, pues yo no soy Dios para perdonar. Y también a veces pensamos que no sabemos cómo perdonar. Sí, yo sé que tengo que perdonar a esa persona, sé que tengo que pasar la página, como dicen a veces, sé que tengo que salir de esto, pero la verdad no sé cómo. Y otra excusa que tenemos y que tal vez escuchamos mucho hoy es no puedo. Es tan terrible lo que esa persona me hizo, tan duro, fue tanto el dolor que me causó que no puedo perdonarlo. Y así tenemos estas o otras razones en nuestra vida que permitimos que haya como excusas en nuestra vida para no perdonar. Pues vamos a ver cómo el Señor hoy nos muestra que estas excusas o cualquier otra excusa que haya en nuestra vida, Él nos va a ayudar a quitarla de nosotros. Acompáñenme, mis hermanas. Vamos a ver Colosenses 3. Ya lo hemos estado memorizando el día de hoy. Y vamos a empezar con el versículo 1. Entonces, las que tienen sus Biblias ahí, las invito a que abran sus Biblias. Colosenses capítulo 3. Y vamos a empezar con el versículo 1. Vamos a ver qué nos dice nuestro amado Señor en su palabra. Y nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y este sí pues, a veces lo podemos entender como un condicional. Entonces, si de pronto ustedes han resucitado, pero resulta que en otras traducciones ya no lo dices, ya que han resucitado. O sea, no es un condicional, no es un si de pronto, no, mis amadas hermanas, el Señor nos está diciendo, ya, eso es una realidad, ya que ustedes han resucitado con Cristo. Nos dice, nos da un mandato. Vemos ahí el primer mandato que vamos a ver el día de hoy. Buscad las cosas de arriba. Y esta palabra buscar habla de esforzarse. Pensemos cuando se nos pierde algo muy importante para nosotros y a veces nos obsesionamos con eso, a veces tenemos que hacer otra cosa, pero no hasta que no encuentre eso que se me perdió, no quiero hacer las otras cosas. Y este buscar habla de un esforzarse, procurar sinceramente. ¿Qué debemos esforzarnos? En dar una orientación celestial a nuestros deberes terrenales, buscar las cosas de arriba, es decir, lo que nosotros debemos tener en nuestro día a día es esforzarnos, y ya el Señor nos lo ha dicho en muchos otros textos, esforzarnos en mirar las cosas de arriba. Y en el siguiente versículo como que vuelve y enfatiza lo mismo, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Muy parecido, ¿cierto?
Entonces primero nos dice, busca las cosas de arriba, y luego dice, poned la mira en las cosas de arriba. Está siendo reiterativo. El Señor quiere que de verdad le pongamos atención a este mandato. Y ese poner la mira es como concentrarse. Nos ponga su mirada, concentre su interés. Lo mismo, en las cosas de arriba, en lo eterno, no en lo temporal, no en lo terrenal. Entonces, lo primero que el Señor nos está diciendo el día de hoy a cada una de nosotras es, cada una de ustedes ya ha resucitado con Cristo. Ahora les voy a pedir, les voy a dar un mandato, busque las cosas de arriba, ponga su mira en las cosas de arriba. Y vemos que ese buscar y poner la mira implica un esfuerzo. Decíamos que buscar era poner un esfuerzo y poner la mira es una concentración. Pensemos, mis amadas hermanas, no sé si ustedes han visto en los parques de juegos, en los diferentes centros comerciales, a veces hay esas paredes de escalar, ¿cierto? Y vienen como piedritas ahí encarnadas y debemos escalar. Si una de nosotras fuera a subir ahí, pondríamos esto que nos está pidiendo el Señor, esfuerzo y concentración. Entonces vamos a tener un esfuerzo porque vamos a tener que tener fuerza en nuestras manos para escalar y vamos a tener una concentración. Nadie se va a subir a escalar una pared mirando el celular o pensando en otras cosas o charlando con alguien. Vamos a pensar en nuestra vida espiritual y lo que nos está pidiendo el Señor el día de hoy, como es escalar una montaña, algo que requiere un esfuerzo y una concentración. Y esas paredes, por lo general, hay unas que son muy altas. La persona debe estar mirando arriba. Ustedes han visto siempre que una persona está escalando una montaña o una pared de estas, le dicen, no vaya a mirar abajo, no mire para abajo. Lo mismo nos está diciendo el Señor hoy. Ponga su mira en las cosas de arriba, hacia arriba, hermanos. Es lo primero que nos dice el Señor hoy. Ya que hemos resucitado con Cristo, vamos a buscar y a poner la mira en las cosas de arriba. Y nos habla de que habemos, dice el versículo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está hablando de cómo somos nosotros como creyentes. Está hablando de que Él nos está poniendo este mandato de poner la mira en las cosas de arriba por quienes somos. Y habla de que nuestra vida está escondida en Cristo. Nos recuerda que al momento de nuestra salvación, el cristiano ha muerto a la maldad en su carne. Sabemos que la obra del Señor en nosotros nos ha permitido morir a esa naturaleza pecaminosa. Por eso Él dice, ustedes ya han resucitado con Cristo porque ya murieron a su vida pecaminosa. Y dice también algo muy bonito, dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa vuestra vida está escondida, pensémoslo como una semilla escondida en la tierra. ¿Qué ven nosotros cuando hay una tierra plantada, cuando pasamos por una tierra en el campo que está plantada? No se ven las semillas. Las semillas están debajo de la tierra, lo que vemos es la tierra. Pero debajo de esa tierra hay semillas. Y esas semillas solamente las puede ver el Señor. El Señor es el que puede ver más allá. Entonces acá la palabra nos habla, la vida de cada uno de nosotros como creyentes está escondida en el Señor. Estamos como plantados en Él. ¿Y cuándo se ve la semilla? ¿Cuándo sale, cuándo de verdad el que está caminando por esa tierra va a poder ver algo? Cuando ya hay un fruto, ¿cierto? Entonces la persona que va caminando por una tierra sembrada solo va a poder ver las semillas que han germinado, lo que creció. Así debe ser nuestra vida, hermanas. ¿Qué deben ver los otros de nosotros? ¿Qué debe ver? ¿Cuál debe ser nuestro testimonio? El otro debe ver solamente nuestro fruto. Y nuestro fruto, pues, es el que tenemos en Cristo Jesús. Como creyentes, ¿qué deben ver los otros de los demás? Nuestro testimonio, nuestra luz. ¿Qué ha hecho el Señor en nosotros? Ese fruto que el Señor ha hecho en nosotros. Y ya después de hablarnos de quiénes somos en Cristo, de que estamos escondidos en Él, de que hemos muerto a nuestros pecados,
en el versículo 5 nos da otro mandato. El primer mandato, recordemos que era poner la mira en las cosas de arriba. Y tenemos acá otro mandato que es el versículo 5 nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Las primeras palabras de este versículo dice, haced morir. O sea, el Señor da por sentado que hay algo en nosotros que no está acorde con su santidad. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces el Señor sabe que hay cosas en nuestro corazón terrenales. Ese viejo hombre del que tanto nos habla la palabra. Y este hacer morir es lo que nos pide el Señor, es decir continuamente no a lo que nuestro viejo yo desearía. O sea, el Señor sabe que tenemos algo terrenal en nosotros, pero Él nos está diciendo hoy, haga morir, dígale no a esa vieja naturaleza que usted tiene, a ese yo pecaminoso que el Señor sabe que tenemos en nuestra vida. Y dice, hágalo morir, hágalo ahora, hágalo resueltamente. Dice de una, hacer morir. Dice, no piense de pronto si usted quiere dejar ese pecado de lado. Consulte con la almohada si de pronto quiere renunciar a eso. No, eso se está diciendo de una manera muy resuelta, muy específica. Haga morir eso en usted. Considere lo que el Señor ha hecho por usted y actúe de acuerdo a eso. Que el Señor ya nos venía hablando en los versículos anteriores. Usted ya murió, usted ya resucitó, usted ya está en Cristo. Ahora haga morir en usted eso terrenal. Y nos da una lista de pecados que hay en nuestra vida que no sabe. Luego nos dice el versículo por las cuales la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces el Señor está diciendo, porque no hay pecadores victoriosos. Entonces, ese mandato que acaba de dar el Señor, hagan morir en ustedes lo terrenal. Recordemos que es un mandato, mis hermanos, el Señor es muy amoroso con nosotros, pero cuando Él exige un mandato de nosotros, hay consecuencias cuando no cumplimos esos mandatos. Por eso acá Él viene y dice en el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Igual sabemos que siempre va a haber consecuencias del pecado. Versículo 7 nos dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces, como que nos viene a recordar de nuevo, mire, usted estaba en esto, es su pasado, es su viejo yo. Anduvisteis en esto, tuviste un paso a paso en el pecado, cuando nuestra vida antes del Señor tuvo un andar, un paso a paso, pero es pasado. El Señor nos dice, vivíais en eso, es el pasado, es nuestro viejo, nuestra vieja naturaleza. ¿Qué nos dice el Señor acá? No deben andar en la vida como si aún estuvieran vivos al pecado. Entonces nos recuerda, desde el principio, desde la cita que estamos viendo hoy, nos está diciendo, están muertos al pecado. Entonces, si estamos muertos al pecado, no debemos vivir como si estuviéramos vivos al pecado. Entonces, tu andar hoy es diferente. Dice, esas cosas en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo. O sea, el Señor está dando por hecho, eso hace parte de nuestra vieja vida, de nuestra vieja naturaleza, vivíais en ellos. El presente, nuestro hoy, no debe andar en el pecado. Y versículo 8 nos dice, pero dejad ahora también. Y dice, aléjense de eso, están muertos a eso. Dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado el viejo hombre con sus hechos. Y tenemos un tercer mandato que vemos el día de hoy. Dejad, pero ahora dejad también. El original de esas palabras es quitarse, pero no es un quitarse cualquiera, es un quitarse, la palabra se usa como si se quitara un traje, como si se quitara una ropa, pero no cualquier ropa. Esta palabra habla de arrojarlo como una prenda sucia.
Pensemos, mis hermanas, cuando de pronto tenemos un accidente, se nos cae algo en la mano, como en las películas que muestran la chica con la blusa blanca impecable y ¡pum! Llegan y le regan un café, pero por toda la blusa. Pues ella se la quiere quitar inmediatamente, ¿sí? Cuando hay una prenda sucia, muy sucia, queremos quitarla de nosotros. No que ninguna de nosotras querría tener puesto algo sucio o algo desagradable. Nos está diciendo hoy, ahora dejad también vosotros estas cosas. Miremos las que están en nuestra vida como algo que nos podemos quitar, como un traje cualquiera, un traje que está sucio, que es desagradable delante de los ojos de Dios. Es nuestra actitud que debemos tener con esas cosas que hay en nuestra vida que el Señor nos está nombrando acá. Esa actitud de eso está sucio. Entonces debemos querer lavarlo, arrojarlo, sacarlo de nosotros. Y vamos a ver de qué nos pide el Señor esta tarde, que nos despojemos. Muchas veces que estamos hablando hoy del perdón. Muchas veces cuando no perdonamos a alguien, se generan cosas en nuestra vida como estos pecados que el Señor nos muestra acá. Cuando una persona nos ofende, nos maltrata o hace algo que no nos agrada, que no es una molestia, falta de perdón, eso lleva a todo otro de pecados que pueden ser los que estamos viendo acá. Si yo no perdono a alguien, puedo caer en toda esta lista de pecados que el Señor me está mostrando. Puedo caer en ira, en enojo, en malicia, en blasfemia. Todas estas cosas, a veces no debemos ver la falta de perdón como solo la falta de perdón. Sabemos que en nuestro corazón hay muchas más cosas por las cuales no hemos perdonado a esa persona. A veces vemos algo muy sencillo, sí, me falta perdonarlo, tenemos que ahondar qué está pasando con esa persona, qué ha causado en mi vida esa falta de perdón. Y puede generar toda esta lista de pecados que el Señor nos está mostrando acá. Puede generar ira. La ira es un intenso espíritu de disgusto. Cuando yo no he perdonado a alguien, claramente estoy disgustado con esa persona. Es también como un espíritu vengativo. Cuando yo no perdono a alguien, por lo general me quiero vengar, no me quiero quedar quieta. Quiero tener esa venganza que el Señor me dice que no tenga, que la deje en manos de Él. Un sentimiento de aborrecimiento que ha quedado asentado. Entonces, cuando no perdonamos a alguien, permitimos que haya en nuestro corazón este disgusto, este deseo de venganza. Permitimos estos sentimientos que claramente el Señor hoy nos está diciendo, arrójenlo de vosotros, dejad también vosotros estas cosas. Y enojo. El enojo es muy parecido a la ira. Dice que el enojo es una forma intensa de ira, probablemente incluyendo estallidos violentos. A veces hay personas, no sé si lo han visto en las oficinas o algo así, hay personas que reaccionan muy violentamente. Uno dice, uy, pero ¿qué le pasó? Le dicen cualquier cosa o se acerca a alguien y ¡ay! O de pronto arroja cosas, o sí, ya un acto violento, una forma intensa de ira. Ira y enojo se parecen mucho y son cosas que pueden generarse, pecados que pueden generarse en nuestra vida cuando no perdonamos a alguien. Malicia. La malicia es una conducta malvada contra otros, con la idea de dañar a sus personas o reputaciones. Desagrado irrazonable que se complace en sufrir más. Este es un pecado que nosotros vemos, uy, terrible, ¿cierto? Pero a veces está en nuestra vida. Nosotros, creo que ninguna de nosotras se definiría a sí misma como una persona de una conducta malvada. Pero cuando no perdonamos a alguien, queremos dañar a esa persona. Ese deseo de venganza que veíamos en la palabra anterior, en la ira. Queremos dañar a esa persona o su reputación. Entonces puede que no le hagamos un mal directamente, puede que no vayamos allá a pegarle o algo así, pero a veces sí queremos dañar su reputación, entonces comenzamos a hablar con otros, es que esta persona es que es una grosera, es que es desagradable, es que buscamos dañar su reputación, buscamos crear
corrillos en contra de esa persona. Un desagrado irrazonable que se complace en ver sufrir a los demás. Si no hemos perdonado a alguien, mis hermanas, si definitivamente hemos convertido a esa persona en el centro de nuestra ira, de nuestro enojo, muy probablemente vamos a complacernos de verlo sufrir. Muy probablemente vamos a caer en esta malicia que es agradarnos en ver sufrir a esa persona. Ese dicho que también se escucha mucho en el mundo que dicen, no me alegra, pero me da un fresquito. Es ese sentimiento que tengo, que permito en mi corazón, porque no he querido perdonar a esa persona. Entonces veamos cómo el no perdonar puede generar otro pecado y otro pecado y otro pecado. Blasfemia. La blasfemia, esta palabra es injuria, un fuerte lenguaje sin freno empleado contra otra persona, increpar de una manera dura y insolente. Entonces, vamos viendo que estos pecados, esta lista, este listado de pecados que nos está mostrando acá el Señor, van haciendo en el corazón y va llegando a las acciones. Porque aquí ya estamos hablando de un fuerte lenguaje, de no tener freno contra esa persona. Aquí ya está permitiendo a la persona que el pecado llegue a un punto en el que no tiene freno, en el que dice, no, quiero ser fuerte contra esta persona porque me hizo. A veces cuando no perdonamos a alguien tenemos esa historia en la cabeza, entonces, si es que puede ser fuerte porque es que me hizo esto y lo otro y aquello, y es que no me la dejó hacer otra vez, y es que, ¿cierto? Entonces ya empezamos a tener un lenguaje sin freno, porque ya tenemos muchos argumentos en nuestro corazón contra esa persona. Dice, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Se parece mucho, palabras deshonestas, mentira. Es una habla, para la palabra del Señor aquí se refiere a una habla vergonzosa, a describir aquello que es obsceno, indecente, corrompido, un lenguaje deshonroso, impuro. Obviamente estamos hablando de palabras deshonestas, de mentira, pero respecto de esa persona, respecto de otros, ¿no? Claramente no vamos a cometer este pecado contra nosotras mismas. Entonces vemos que todas estas cosas que el Señor está nombrando acá, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira, son pecados que pueden generarse a causa de una herida o de algo que ha causado esa persona que no me permite perdonarla. Y como decíamos anteriormente, es algo que se causa inicialmente en nuestro corazón y permitimos esa amargura en nuestro corazón y va teniendo fruto. Si nosotros dejamos que una falta de perdón avance, progrese, pues va a tener un fruto y va a empezar a generar acciones. Entonces, los primeros pecados que vemos acá son ira, enojo, malicia, son cosas que de pronto están solo en nuestro corazón, en nuestra cabeza, pero ya empezamos a tomar acciones y eso empieza a tener un fruto que es malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira. Ya empezamos a ver cómo se escala. Esta lista de pecados es como una escalada a todo lo que podemos llegar a hacer cuando una persona no ha podido perdonar a otra. Cuando tenemos, como le decíamos anteriormente, tomamos a esa persona como el enfoque de nuestro odio, de nuestra falta de perdón. No permitimos que el Señor obre en nosotras y permitimos que todos estos pecados se generen en nuestro corazón. Pues el Señor nos está diciendo, en el versículo 8 empieza diciendo, dejad también, retírense todo eso de ustedes. Dice en el versículo 9, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces el Señor vuelve y nos recuerda, anduvisteis en estas cosas, esto es de su vieja naturaleza, esto es de lo que eran ustedes antes de mí, antes del Señor. Y da por hecho que nos despojamos del viejo hombre. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor que vuestro estado sea consecuente con vuestra posición, que nuestra manera de actuar sea consecuente con mi posición, que si yo soy hija del Señor, si he permitido que Él obre en mi vida, si he resucitado con Él, como le decían los primeros versículos, mi andar debe ser consecuente
con esa posición en Cristo que tengo. Entonces el Señor dice, dejen esas cosas, dejen toda esta lista, habiendo despojado al viejo hombre. El Señor ya da por hecho, ustedes ya están libres de eso. Ya están libres de eso. Ustedes ya se despojaron del viejo hombre con sus hechos. Él lo da como un hecho cumplido. Él no dice, a ver si de pronto ustedes se pueden llegar a despojar del viejo hombre. Quítense eso de ustedes, a ver si de pronto podemos lograr que estén santificadas, ¿no? No, mis hermanas, el Señor ya está dando por hecho que su obra en nosotros tiene este fruto, que nos despojó del viejo hombre y de sus hechos. Entonces lo que nos está diciendo el Señor es simplemente actúe de acuerdo a lo que usted es. ¿Y somos qué? Sus hijas, tenemos una identidad en Él. Entonces nuestro actuar debe ser consecuente con esa identidad en Él, con eso que hemos recibido de Él. Pero no solo nos dice que nos despojemos, ahora nos habla de revestirnos. En el versículo 10 nos dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Entonces el Señor nos dice en versículos anteriores, quítense todo esto porque ustedes ya están despojados de eso. Y revístanse del nuevo. Entonces, miren que dice, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El Señor dice, ustedes ya son libres de eso y están en un proceso de renovación. El Señor está obrando en nosotras día a día, está obrando en nosotras y ya va a haber un momento en el que vamos a llegar al conocimiento pleno, que vamos a llegar a ser como el Señor quiere que seamos, que eso se va a dar ya obviamente en el cielo, pero entonces el Señor da por hecho que nos podemos revestir del nuevo hombre y que Él nos va a estar renovando hasta que lleguemos a ser como Él quiere, para cumplir su propósito. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Mire qué bonito cómo nos llama el Señor. El Señor nos está diciendo hoy, chicas, mujeres, mis amadas hijas, vístanse como escogidas de Dios. Miren cómo nos ve el Señor. Ustedes son escogidas de Dios, santas y amadas. Qué bonito cómo nos llama el Señor acá, santas y amadas. ¿Mm? Y el Señor nos va a empezar a decir en el versículo 12 de qué nos tenemos que vestir. Y empieza a dar toda una serie de pautas de qué nos tenemos que vestir. Y lo primero que nos dice en el versículo 12 es, vístanse de entrañable misericordia. Es lo que tenemos que tener en nuestra vida, entrañable misericordia. Y esa entrañable misericordia habla de un corazón de compasión. Un corazón de compasión entrañable, es algo, un sentimiento intenso, un afecto profundo, es algo que viene de las entrañas, dentro del corazón. Pero es una compasión también que acompaña una acción. Y el Señor hoy que nos está hablando del perdón, tenemos que pensar en estas vestiduras, en esto que nos está pidiendo el Señor, para con esa persona que no queremos perdonar, con esa o esas personas que no queremos darles esta entrañable misericordia. Hoy el Señor nos dice, mire, quítese todo eso que no le sirve para nada, que corresponde a su viejo hombre, y vístase en entrañable misericordia. Entonces pensemos, nos está pidiendo el Señor un corazón de compasión. Tenemos compasión con aquellas personas que no queremos perdonar, tenemos compasión con aquellas personas que nos hacen daño, que nos están maltratando o que lo hicieron en algún pasado y quedaron ahí, mejor dicho, fichadas por nosotros, no la voy a perdonar. Y el Señor hoy me está diciendo, tenga compasión con esa persona, vístete de entrañable misericordia, de compasión entrañable con esa persona. Nos está pidiendo, sigue en el versículo 12, que nos vistamos de benignidad, de benevolencia, de lo que es útil, recto, justo. La benevolencia y la benignidad nos habla de algo que es útil. Pensemos, mis hermanas, ¿es útil para esa otra persona que yo no le perdone? ¿Realmente le sirve a la vida de ese otro? ¿Realmente es testimonio de parte mía no perdonar a otros? El Señor nos pide
que tengamos benignidad para con esas personas. No, obviamente con todos los demás, con los hermanos, pero hoy que estamos hablando del tema de perdonar, nos dice, sea recta y sea justa con esa persona que le ha hecho daño, con esa persona o personas que no quiere perdonar. Nos pide humildad, humillación de mente, se refiere a esta palabra, humildad, una actitud de sumisión espiritual ante Dios. Mis hermanas, probablemente no hemos perdonado ciertas personas o circunstancias que han pasado en nuestra vida, pero tenemos que tener sumisión ante Dios y saber que cualquier circunstancia que haya pasado en nuestra vida, Dios la ha permitido. Más allá de que una persona pueda hacerme daño o pueda haber hecho algo en contra mía, el Señor ha permitido esa situación. Y hoy me pide que sea humilde, que acepte esa situación, que la acepte porque Él la permitió como su voluntad y que tengamos humildad. A veces no perdonamos a otros por el orgullo. A veces pensamos que somos tan valiosas, tan espectaculares, que cómo se atrevió esa persona a hacer eso en contra mía. Claramente la falta de perdón está relacionada también con algo de orgullo que hay en mi corazón. Y el Señor hoy dice, vístete de humildad, de esa actitud humilde en su mente. Recuerde en su mente quién es usted. Tenga la humildad del Señor. Mansedumbre. La mansedumbre es una palabra que habla de poder bajo control. Hay un comentario que nos habla de los caballos. Los caballos son muy fuertes, pero se mantienen bajo control. Se mantienen sumisos al que lo está montando, que lo está galopando. Y es un ejemplo que nos da el Señor. El Señor nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde, en Mateo 11:29. Poder bajo control, podemos ver un ejemplo del Señor muy claramente. El Señor tenía todo el poder para coger a esas personas que le atacaban, que le increpaban, que querían matarlo y que después lograron incluso matarlo. Todo lo que le hicieron todo el tiempo. Y el Señor tenía el poder para tomar venganza, tenía poder para lanzarles un rayo, tenía poder para callarlos, pero el Señor fue manso. El Señor no se vengó de ellos, el Señor no dijo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces estas últimas dos palabras, humildad y mansedumbre, son un ejemplo muy bonito del Señor. El Señor nos dice, aprendan de mí todo lo que Él vivió y no tomó venganza y no tuvo esa ira y esa falta de perdón en su corazón, sino que fue manso y humilde. Lo que puedo hacer no siempre es lo que debo hacer. Posiblemente tengamos la oportunidad de hacer algo en contra de esas personas que nos han hecho daño, en contra de esas personas que no queremos perdonar. Pero no porque tenga la oportunidad lo voy a hacer. Tengo el poder, tengo la capacidad de hacerlo, pero voy a controlarlo. Voy a dejar de hacerlo porque el Señor me pide ser manso y humilde como fue Él. Paciencia. A veces todos decimos, uy, Señor, dame paciencia. Longanimidad, largo temperamento, soporte, aguante. Señor nos está diciendo hoy, tenga paciencia. Muy probablemente una persona que nos moleste, que haga algo en contra de nosotros o que no queramos perdonar, no lo hará una vez, puede que lo haga varias veces, puede que el Señor quiera trabajar eso en mi vida y sea una persona con la que toque estar todo el tiempo, un jefe, un compañero de la oficina, es una persona con la que ya tienes, el Señor te está pidiendo que desarrolles paciencia, aguante. ¿Cómo podemos tener esa paciencia y ese soporte? Porque estamos cimentados en Cristo. Recordemos, los grandes edificios se sostienen porque tienen una buena base. ¿Cómo podemos tener paciencia? Porque nuestra base está en el Señor, está en Cristo Jesús. Colosenses nos está pidiendo hoy que nos vistamos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El Señor nos está pidiendo que apliquemos todas estas cosas en nuestra vida, en nuestro día a día, pero hoy especialmente con aquellas personas que no queremos perdonar.
tener misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia para con ellos. Que todo esto que el Señor nos ha regalado en nuestra vida sea para Él. Y llegamos al versículo 13, que es el que ya muchas de nuestras hermanas se saben el día de hoy. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El Señor nos habla acá de tolerarnos, de tolerar unos a otros. ¿Cómo? Haciendo uso de las actitudes mencionadas en el versículo 12, con todo aquello que nos acaba de mencionar el Señor, con esa humildad, con esa mansedumbre, con esa paciencia. Así podemos tolerar unos a otros. Miren que el Señor nos está diciendo en el versículo 13, sopórtense unos a otros. El Señor ya sabe que va a ser difícil estar acá unos con otros. Y lo está dando por hecho y nos está diciendo, sopórtelo, tolérelo, perdónelo. Él ya nos está advirtiendo, miren, el otro le va a hacer daño, va a tener que tolerarlo, va a tener que perdonarlo, pero nos está dando las herramientas para hacerlo. Nos acaba de dar una lista de cosas preciosas en la que nos está pidiendo que necesitamos. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo? De una forma gratuita y generosa. El Señor nos perdonó como un regalo. A veces cuando una persona no la perdonamos, decimos, no, hasta que no me pida perdón, o hasta que yo no vea que hace X o Y cosa, no lo voy a perdonar. Pero el Señor no espera, lo único que necesitamos para recibir el perdón de Dios fue creer en Él, pero fue un regalo, fue su gracia. Asimismo debe ser nuestro perdón. Debe ser de gracia, debe ser un regalo. No debe ser porque el otro vino y se humilló delante mío y porque me pidió perdón o porque hizo o deshizo, porque debemos tener el perdón que Dios nos perdonó, que Dios nos mostró, gratuita y generosamente. Es decir, el Señor nos está pidiendo, sean como yo, perdonen de esa manera en la que yo lo hice con ustedes. 100% gratis. El Señor nos dio un regalo para estar en Él. No merecíamos estar acá, no merecemos ser salvos, no merecemos su amor, su misericordia, no merecemos que nos llame santas y amadas. Asimismo, mis hermanas, esas otras personas que no queremos perdonar, no lo merecen. Nosotras debemos dar de la gracia que hemos recibido, gratuita y generosamente. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, versículo 14. El Señor nos ha estado hablando de que nos debemos vestir, de entrañable misericordia, de humildad, de paciencia. Pero Él termina el versículo 14 diciendo, y sobre todas estas cosas vestidos de amor. Sobre todas las cosas debemos vestirnos de amor. Pablo hablaba en 1 Corintios que el mayor de todas las virtudes es el amor. El amor debe ser la cosa más visible del creyente. El amor hacia el otro. Entonces debemos pedirle al Señor que nos dé amor de manera que sea el más visible de nosotros, porque el Señor está poniendo el amor por encima de todo. Dice, ¿vamos a poder lograr todo lo anterior? Si tenemos amor. Recordemos lo que dice la palabra, si no tengo amor, nada soy. Y el versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces vemos acá que el Señor nos está diciendo, despójense, vístase, quítese esto de su vida, póngase esto en su vida. Y en el versículo 15 nos dice algo muy bonito, nos habla de la paz de Dios. La paz que va a permitir que estemos bien con todos los demás, pero no cualquier paz, la paz de Dios. Si no hemos perdonado a alguien, si tenemos conflicto con alguna persona y en mi corazón no he podido perdonarle, muy seguramente no tenemos paz, no tenemos tranquilidad en el corazón, no tenemos eso que el Señor quiere que tengamos, que gobierne nuestros corazones, la paz de Dios. El Señor nos está diciendo hoy, despójese, renuévese, vístase y va a tener algo muy bonito, va a tener paz en su corazón. Va a tener una paz que gobierna su corazón. Muchas veces se escucha, oiga, perdone al otro porque también va a ser bueno para usted. Usted
que eso no es solamente por el otro, es por nosotros mismos. Y es verdad, si usted no ha perdonado a alguien, no hay una paz de Dios que gobierne su corazón. Cuando tenemos algo en contra de esa persona, tenemos un lindo día soleado y estamos felices y nos encontramos con esa persona, lo más probable es que perdamos nuestra paz. Y escuchamos el comentario, se me dañó el día. ¿Por qué? Porque no está la paz de Dios gobernando en nuestros corazones, porque no hemos perdonado a esa persona, porque no estamos a cuentas como el Señor lo está pidiendo. Y permitimos que esa situación, que ese pecado que permitió en mi vida, no deje que haya paz en mi corazón. Entonces, no dejemos que esos pecados nos quiten ese regalo tan bonito que es tener la paz, y no cualquier paz, la paz de Dios que gobierna en nuestros corazones. Recordemos las excusas que vimos al principio. Entonces decíamos, no, pues es que yo no soy Dios para perdonar, Dios es el que perdona. Pero el Señor nos dijo hoy, recordemos, que nuestra vida está escondida en Cristo. Claramente no somos Dios, pero somos sus hijas, hemos muerto y hemos resucitado, y nuestra vida está escondida en Él. Recordemos lo que veíamos al principio, estamos escondidas en Él. Entonces, podemos perdonar. No somos Dios, pero somos sus hijas. Y nuestra vida es una vida cubierta por Él. Lo que se ve de nosotros es lo que hace Él. La segunda excusa que veíamos al principio, no sé cómo perdonar. Es que sí, yo sé que tengo que perdonarlo, pero no sé qué hacer. Pensemos en la parábola de los dos deudores. Mis amadas hermanas, la parábola de los dos deudores, un hombre perdonaba a dos deudores, a uno le perdonaba más, a otro le perdonaba menos. Pero recordemos que aunque ambos eran librados de la deuda, después uno de ellos empezó a pelearle al otro porque le debía. Así es nuestra vida. El Señor me ha perdonado a mí. Yo he recibido de su gracia. Yo soy una de sus deudores. El deudor de la parábola, ¿por qué no puede perdonar? Porque no entendió. No tenía en su corazón la humildad para reconocer, soy deudor y fui perdonado, debo perdonar también a los que me deben. Y si no sé cómo perdonar es porque realmente no tengo claro lo que el Señor ha hecho en mi vida. No puedo decir que no sé cómo perdonar, porque si el Señor nos perdonó, si tenemos clara nuestra salvación y todo lo que el Señor hizo por nosotros, así mismo podemos tener esa misericordia y esa gracia para con nosotros. Y la tercera excusa que teníamos hoy, no puedo. Es tan terrible lo que esa persona me hizo que definitivamente no puedo perdonarlo. Colosenses 3 del primer versículo, el Señor nos decía, si pues habéis resucitado con Cristo. Y ese si pues veíamos que decía, ya que han resucitado con Cristo. Ya tenemos una muerte a nuestra vida pecaminosa y una resurrección en Cristo. Y el Señor empezó enseñándonos hoy su palabra diciendo, esto ya está hecho. Si ustedes son mis hijas y si ustedes ya han muerto a sus pecados y ya han recibido a Cristo como su Salvador, ya han resucitado con Cristo. Entonces, en Él como creyentes podemos perdonar. Puede que sea difícil, puede que sea una prueba que el Señor tenga en nuestras vidas, pero no podemos decir que es imposible, porque ya tenemos una nueva vida en Cristo, somos nuevas criaturas. Y el Señor comenzó la enseñanza de hoy hablando de nuestras vidas y diciéndonos, ustedes ya han resucitado en Cristo. Todo lo que les he pedido que se quiten y que se pongan, que dejen de lado y que se revistan, es porque ya hemos resucitado en Cristo. El Señor no nos está pidiendo algo que no podamos hacer. Entonces, sin importar lo que me haya hecho esa persona que no quiero perdonar, puedo perdonar, porque el Señor ya me dio esa capacidad, porque ya no soy yo, ya vive Él en mí. Recordemos que estamos escondidas en Cristo. Hemos recibido de su gracia, hemos recibido de su misericordia, entonces así mismo podemos dar de su misericordia. Mis amadas hermanas, vamos entonces a orar para terminar la enseñanza y pasamos
a un tiempo de chiquitico, cortico de refrigerio. ¿Listo? Entonces les pido que me acompañen en oración. Señor Dios, te damos muchas gracias, Padre Santo, por lo que has hablado hoy a nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Padre Precioso, que nos ayudes a quitar de nuestra vida todo aquello que no nos permite, Señor, perdonar a otros, que no nos permite ser como tú en entrañable misericordia y paciencia para con nosotros, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, todo lo que vimos el día de hoy. Te pedimos que nos ayude a aplicarlo a nuestras vidas y que hables a nuestro corazón, Señor, en todas aquellas cosas que quieres que cambiemos, Padre Precioso. Te pedimos, Señor amado, que tomes también el resto de esta clase, Señor, de estas actividades, para que sean para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.